Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Si tú no conoces de lo que vas a emprender, por lo menos asóciate con alguien que sepa o Ujú. empieza a estudiar rápido. Ok. O búscate un asesor que te dé la información. Yo quiero ofrecer un producto o un servicio, listo, ofrécelo, pero piensa qué estás ofreciendo con ese producto y ese servicio que mueva emociones. Todas las marcas que están funcionando y creciendo de manera rápida son porque hay una esencia que el público detecta. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Para mí siempre es un honor conversar, pero también tener la oportunidad de tener respuestas de un sí cuando consigo a alguien que siento que puede traer algo valioso o un recurso importante para el crecimiento personal y profesional de todas las personas que nos escuchan. Y sobre todo para mí, yo crezco en cada podcast, en cada episodio que hago, trato de absorber, tengo libretas donde anoto muchas cosas porque estoy segura y me he comprometido dentro de cada episodio a mostrarles de que cada historia cuenta, cada historia tiene una experiencia que te ayuda a identificarte, que te ayuda a poder relacionarte, a tener empatía y ver que tus situaciones no son las únicas. Entonces, la persona con la que voy a conversar hoy, mire, tuve que conversar con él unos 20 minutos antes de la entrevista porque no lo conozco. Solamente tuve la oportunidad de asistir a una charla que brindó sobre el branding o la marca personal o la marca de negocio. Y su punto de vista me pareció interesante, me pareció puro, me pareció original, me pareció que le puede brindar la oportunidad a negocios y a personas a tener una razón de ser para la cual crear su marca. No tengo, más lo que vamos a saber hoy lo van a saber ustedes y lo voy a saber yo, porque como les digo, no lo conozco. Sin embargo, sé que tiene un producto o una información bien importante que traerle y una historia de vida que puede mostrarte que hay decisiones que tomar y que cuando crees que las cosas no tienen, cuando te pones unas limitaciones mentales pensando, ya no es tiempo para, no debería hacer esto porque esto ya no es mi época de estudiante o para qué, si ya estoy trabajando, ¿para qué exigirme más? Entonces, pues él decidió que sí era posible y ha tenido un proceso de alrededor de 3 años de una búsqueda y de un aprendizaje constante para brindar un mejor producto al final. Y todavía está en reinvención, que es lo más increíble. A pesar de 3 años de estudio, todavía está tratando de reinventarse para ver qué puede hacer con todo eso que ha aprendido. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Camilo Osorio a otro episodio de tu podcast En Contraste. Bienvenido, Camilo. Hola, hola, Mariale, mucho gusto. Es un gusto tenerte acá. Vamos a ver qué sale el día de hoy. Vamos a tratar de conversar entre unos 45 minutos, una hora, a ver qué podemos conocer de ti, tanto como tú quieras, y luego poder conversar un poco de cuál es tu propuesta acerca del branding, qué te ha traído esa experiencia de haber vivido en Madrid, como me comentaste, y tener diferentes puntos de vista de cómo manejar el marketing, pero sobre todo de cómo darle un sentido de pertenencia a la marca y que a partir de allí de ese nombre que escojas para tu negocio o lo que te represente a ti como profesional, tenga una propuesta que te identifique como persona, que la persona vea la marca y sepa que eres tú, ese es tu diferenciador desde ese punto de vista. Primero vamos a empezar por conocerte. ¿Quién es Camilo? A ver, ¿quién es como ser humano? ¿De dónde viene? Ah, co- co- ¿Cómo es Camilo, aparte de la área profesional? Bueno, yo soy de Colombia, soy de Medellín y toda mi vida viví pues en la misma ciudad y de ahí también ha pasado algo muy interesante porque la ciudad ha ido transformándose. Inclusive a los habitantes de esta ciudad nos ha tocado también reinventarnos, viendo cómo cambia drásticamente, como lo que se conocía antes de la violencia, de una época oscura en los ochentas y cómo ha ido teniendo un cambio abrupto y en los últimos 4 años la ciudad es otra cosa, compitiendo con muchas a nivel mundial en turismo. Y a mí me ha tocado ver el cambio y ser como un habitante del cambio. Eso también para mí personalmente siempre ha traído como inquietudes. Entonces, desde que yo era muy pequeño, para mí nunca hubo una claridad de qué quería hacer.
cuando salían esas preguntas, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Quieres ser policía, bombero, ingeniero? Mi mamá siempre decía, ¿por qué no eres doctor? Y siempre lo calcaba y yo decía, eso sí era lo que tenía claro, no, no quiero ser algo que alguien quiera que yo sea. Desde ahí empezaba, pero no sabía qué quería ser. Siempre había algo por la timidez, por la introspección personal que yo buscaba expresar. Entonces siempre había como una expresión, colores, lápices, dibujar, pintar. Y en las clases que tenía de escuela, todo lo que fuera artístico me daba mayor afinidad, como que me sentía más libre. Pero yo no sabía qué quería. Esa primer pregunta se vuelve clave porque es una pregunta que posiblemente todavía no está respuesta. Y Mm, puede que nunca tenga la respuesta. Entonces ahí pasa algo muy interesante porque de pronto la búsqueda no es encontrar la respuesta, sino que es seguir la búsqueda. así, así estoy. Y yo digo, ahora lo digo, que es interesante porque a donde yo encuentre la respuesta, ¿qué hago? Eso tiene que ver mucho con las personalidades. Si mi personalidad es muy inquieta, si yo tuviera las respuestas ya de todo, posiblemente me frustraría, me aburriría y entraría como en una depresión, inclusive empezaría mentalmente a envejecer. Creo que eso es lo que he ido comprendiendo a través del tiempo. Cuando ya terminé mis estudios de colegio, ya tenía que tomar una decisión que estudiar en la universidad, yo no sabía. Lo único que hice un medio sondeo y por afinidad, porque me había ido bien en el colegio, tenía la posibilidad de entrar a la universidad más fácil, porque había tenido unos puntajes interesantes. Y yo dije, bueno, si esa universidad me deja entrar fácil, entro, porque la conocía, era mi alma mater. eh, y dije, dentro de lo que entiendo, puede ser o publicidad o diseño. Y simplemente las elegí las dos y pasé más rápido a diseño. Yo no sabía por qué. Hice las pruebas, pasé, empecé a estudiar y estudié diseño industrial al principio. Mm, Diseño industrial era la creación de productos, ok, objetos, productos, mobiliario. eh, Me fue muy bien en todo lo que era expresión gráfica, hacer los planos, hacer los bocetos, o sea, las ideas que salen de la cabeza antes de hacer los prototipos. Pero cuando yo iba a hacer los prototipos reales me iba muy mal. Entonces yo dije, no, yo no me voy a vivir toda una carrera yéndome mal haciendo prototipos. Entonces dije, voy a explorar y voy a cambiarme en el tercer semestre que estaba la posibilidad y me cambié para diseño gráfico. Más expresión, más gráfica, más visual, más expresar con elementos bidimensionales. ujú, Expresar. Me fue muy bien, pero siempre había como un cuestionamiento de yo por qué lo estoy haciendo, esto sí es lo que debo hacer. mm, Tuve crisis en varios semestres, pero ya en los últimos entendí cuando sobre todo tuve un módulo que era identidad corporativa, o sea, diseño de marcas, y yo decía, esto es lo que me gusta, cómo poder interpretar en una sola imagen la identidad de algo. O ok, sea, un solo elemento visual va a mostrar qué es una marca, una empresa, un negocio, una idea. Me fue muy bien, pero eso no es todo el mundo del diseño gráfico. Dentro del diseño gráfico no es solo el diseño gráfico, sino el diseño. El diseño tiene que ver con creatividad, con agilidad mental, con ser más sensitivos, con entender lo que está pasando en el mundo y las personas. Y eso me dio mucha mayor afinidad. Cuando yo estaba terminando ya la carrera, cuando ya había visto que el mundo del diseño era tan amplio, yo dije, yo quiero seguir estudiando. Y quería estudiar diseño de modas, porque me parecía mágico, no el diseño de modas de alta costura, que es como tan abstracto y tan complejo de entender, sino el diseño comercial, marcas comerciales, Levi's, Adidas, Nike, todo lo que es una marca de moda, pero más tangible, más comercial. ujú, Ese era mi sueño. Cuando yo dije y me postulé, porque era en la misma universidad, me dijeron, como todas las bases del diseño son las mismas, tú puedes entrar a la carrera de diseño de moda y entras en la mitad de la carrera. Para mí eso era un ahorro de tiempo, de dinero, y iba a tener un doble título muy pronto, como a los 2 años más. Yo me ilusioné porque obvio soy muy soñador y dije, listo, lo voy a hacer. Pero cuando me enfrenté a la realidad era, pero es que vale, cuesta y ya no puedes seguir estudiando porque ya terminaste una carrera. Había que pagar cuentas, ya había que trabajar,
Entonces se me empezó a dilatar, me llamaron y me dijeron, tienes solamente este último semestre para aceptar porque el pensum va a cambiar Ujú. y ya no te acoges a ese beneficio de entrar en media carrera. Yo ya ahí estaba trabajando y a mí ya se me olvidó. Pues como quien dice, no, ya estoy trabajando, saqué un préstamo para comprar un carro, la vida está como en entorno económico de tengo carro, fiestas, socializar, tengo un buen trabajo y lo empecé a dilatar. Y el primer, como la confrontación fue que cambié de trabajo para un trabajo mejor y en esa segunda empresa la empresa entró a quiebra. Entonces todos nos quedamos sin trabajo. Y ahí fue como, bueno, todo por lo que estoy luchando en este momento, que es pagar un carro, posiblemente después comprar una casa, viajar, salir con mis amigos, se acaba de derrumbar. Ujú. Entonces ahí fue como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué me queda? Bueno, hay que seguir, volver a buscar trabajo. Hay que buscar trabajo rápido, está muy difícil. Y ahí empezó como un primer sacudón que me empecé a reunir con unos amigos y empezábamos ya como, lo que pasa es que cuando tú tienes un trabajo, eres contratado, te están solucionando todo. Ujú. Tú no tienes que pensar. Te están pagando mensual, lo recibes, trabajas, lo recibes y te lo solucionan todo. Pero cuando te están obligando a pensar, tú Ujú. tienes que solucionar mucho. Entonces, mientras yo estaba buscando trabajo y tenía trabajos aleatorios, esporádicos, freelance, nos reuníamos los fines de semana unos amigos y siempre había como unas preguntas. Las preguntas eran, nosotros porque siempre nos reunimos en el mismo lugar todos los fines de semana y decidimos que vamos a ir a algún bar o a un restaurante y nunca vamos a nada porque ponernos de acuerdo todos es imposible. Mm. Y ahí empezó un cuestionamiento y fue, ¿por qué no montamos un lugar que a todos nos guste? Ok. Y montamos un bar que era supuestamente solamente para nuestros 10 amigos. O sea, no pensábamos en que fuera ni siquiera a venderle algo a alguien, era, pongamos un bar pequeño de 6 por 6 metros cuadrados solamente para nosotros, alquilemos un pequeño local comercial, el más económico que exista, no tiene que ser en un buen lugar. Ponemos música, muchos de nuestros amigos son DJs, otros son músicos, a algunos les gusta la coctelería, todos somos diseñadores, entonces lo vamos a pintar, lo vamos a decorar, solo para nuestros amigos, o sea, de nuestros sueldos pagamos la renta y lo que medio nos dé, pues con eso miramos, pero para divertirnos. Y lo hicimos. Como que nos empezó a gustar la idea, entre todos empezamos como a juntar algo de dinero, lo alquilamos, lo decoramos, empezamos a poner música. Mientras estábamos decorándolo, abrimos las puertas y la gente empezaba a entrar. ¿Qué es esto? No, es un bar y nos pueden ofrecer algo y nosotros estábamos divirtiéndonos, servíamos cócteles y ni siquiera sabíamos qué precio ponerle. Ya te iba a decir el precio y la... Nosotros como, ay, danos $1, danos dos. Y se lo tomaban, seguían porque era un lugar tan pequeño que no era ni siquiera para estar y a la media hora llegaban 20 personas más. Al otro día llegaban 40 personas porque decían el ambiente, el lugar, los colores, los precios, el trago, la música tan variada y no tan marcada. Y ahí todos nosotros como amigos, como diseñadores, decíamos, aquí hay un experimento muy curioso. Mm. Estamos dándonos a nosotros mismos gusto como usuarios de algo que nadie en el mercado nos estaba dando gusto. O sea, estamos entendiéndonos como usuarios y nosotros somos un 20% de la población o de los consumidores que posiblemente están insatisfechos. Entonces empezamos a entender claves, música variada, que no discriminen a la entrada, que Ujú. sea un lugar flexible, que no te digan entras o no entras o te cobro cover y no te puedes volver a salir, no eres libre. Solamente te quedas si te gusta. Te quedas porque te gusta la música, el lugar y los tragos. Y empezamos a hacer algo muy interesante. Todo era experimentos. Los tragos todos tenían que ser exóticos tropicales, con frutas naturales y mezcladas con licores. Y eso en ese momento no existía. Había un boom como de los chupitos españoles, con pequeños tragos con mezclas, pero nosotros los hacíamos con mezclas tropicales. Y eso gustó. Y lo otro es que ya empezamos a necesitar personal y nosotros contratamos personal sin experiencia. Eso fue
muy interesante. ¿Por qué empezamos a entenderlo? Porque nosotros decíamos, es que cuando hicimos el ensayo de contratar bartenders, ellos vienen con una estructura mental. Ujú, Serios, atienden, no atienden, atienden mal, dan el servicio de una manera. No, nosotros decíamos, ¿por qué no contratamos a nuestros propios amigos que nos van a atender como a nosotros nos gusta que nos atiendan? Libres, conversamos, charlamos sobre el trago, decimos, ay, se te regó, ay, perdona, mira, nos reímos. ujú, Y todo el ambiente era muy informal. Eso evolucionó en 3 meses tanto que el lugar era tan pequeño que las filas eran de más de 40 personas afuera. El lugar cerraba a las 12 de la noche porque el gobierno tiene permisos dependiendo del tamaño de los establecimientos, que las personas hacían fila antes de que cerráramos para llevarse los últimos tragos y se llevaban de a 4 o de a 5 tragos. Entonces nosotros teníamos que comprar copas todos los días porque se nos perdían más de 400 copas. Pero el boom era tan grande que la primera semana, sin saber de manejar un negocio, solamente por percepción de diseño, de entender las necesidades propias como usuarios, vendimos algo cercano a $10.000, la segunda 20.000, la tercera 40.000. Éramos 4 amigos, no sabíamos qué hacer con el dinero. Y nunca habíamos tenido una experiencia de trabajar un negocio propio y tener tanto dinero y ser un boom en la ciudad. Tanto que los negocios establecidos de más de 20 años llevaban espías a ver qué es lo que estaba sucediendo. Adoptar ese comportamiento para ellos también adoptarlos en sus negocios. Esa experiencia fue de 6 meses tan grande, pero a la vez tan caótica que generó conflictos internos entre los socios. Porque como había ya un boom de dinero tan fuerte, ya todos querían hacer algo con ese dinero. Y la sociedad se disolvió. Pero fue un experimento muy interesante saber cómo yo puedo, con mis propias necesidades, solucionarle las necesidades a muchas personas. Ya después de como ese caos, yo conseguí trabajo en una universidad muy prestigiosa de la ciudad, en la Universidad de Medellín, como docente de cátedra, y ahí yo nunca me lo creí, porque yo nunca quise ser profesor, pero la necesidad económica me llevó a que acepto lo que sea. Pero esto no era lo que sea, sino que era una... Yo antes había tenido una experiencia en una universidad pública 6 meses, porque era solamente un contrato. Y eso me sirvió para poder entrar a la otra universidad, que es privada. Las universidades privadas en Colombia tienen mucho más prestigio que las públicas. Y es muy difícil entrar. Entonces, para mí fue la oportunidad más grande poder entrar, así fuera una cátedra de 6 horas semanales. Y yo nunca me lo creí, yo dije, lo voy a hacer como mejor lo pueda hacer. Nunca he tenido experiencia con público, menos estar encerrado en un salón con 20 personas que me van a estar cuestionando, porque yo era muy joven, entonces estaba casi como a la par de ellos y siempre te van a cuestionar. Recuerdo que la primera clase yo sudaba, me imagino. a mí se me olvidaban las palabras. Yo había preparado la clase porque eran clases de 2 horas y yo la había preparado la noche anterior, cronometrado, y en la primera media hora ya había dado toda la información. Y las otras hora y media yo no sabía qué hacer. Y yo los miraba, me miraban, pero también el problema es muy personal, porque no es, ellos te miran con otra visión, pero tú los estás viendo como si te miraran con algo distinto, como si te estuvieran evaluando. Ujú, Yo todo ese semestre dije, yo no sigo, no me van a volver a llamar, yo lo estoy haciendo muy mal, yo llegaba todas las noches a preparar clase de nuevo, volver a preparar porque no me rendía el tiempo. Y yo decía, y lo siento, qué pena con todos, no, bueno, no esperemos a que termine esto. Terminó y me volvieron a llamar. Terminó y me volvieron a llamar. Terminaba cada semestre y yo duré dando clases 14 años. oh, wow. Pasaron 7 años y en el séptimo año yo todavía no me la creía. Yo tenía la dinámica de, yo esto lo voy a hacer como mejor lo pueda hacer, voy a darlo todo, pero porque sé que posiblemente no va a volver a pasar. Pero Ajá. eso es interesante. Oh, sí. De pronto es un consejo muy Ya. bueno no confiarse. Ujú.
y no tomar las cosas por hecho, Sentado, sino porque así. eso te obliga a darlo todo sin esperar mucho, pero estar ahí. Es como Ujú, algo muy ambiguo, pero yo digo que es lo que me hizo sobrevivir. Cuando yo a los 7 años me hice ese cuestionamiento, bueno, ¿qué está pasando? Ya son 7 años y no me han dicho no. Antes me han dicho sí, ujú, sigue, sigue, sigue. Y yo empecé a hacer como un sondeo y empecé a pedir, porque yo nunca pedía ni las evaluaciones, no me digan a mí cómo me califican, no. Solo dígame si sigo o no, porque no me gusta como esa información que me puede tergiversar mi pensamiento. Me dijeron, es que todo el mundo habla muy bien de ti, manejas muy bien la información, eh, a- dedicas más tiempo que el necesario para cada persona. O sea, yo tenía un enfoque personalizado en algo que era masivo. Cátedra es darle clase a 30 personas y si asumieron la clase sí, si no, no, sino que yo siempre me quedaba, decía, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene problemas? Quiero que aprendan. ujú, Pasaron 14 años y nunca pasó algo malo. Entonces, yo ahí empecé a cuestionarme también porque descubrí sin querer potencialidades. Una de las potencialidades muy interesantes dentro de yo haber estudiado diseño es ser más sensible, tratar de solucionar problemas y ponerme en los zapatos de otra persona para poder comprender el entorno. Entonces, si yo como diseñador quiero darte un servicio a ti, te tengo que comprender a ti. Tratar de interpretar lo que tú tienes en tu mente y decirte que está bien, que está no, y de pronto tratar inclusive de descubrir lo que tú no estás descubriendo, que lo tienes ahí. Entonces ya con eso yo dije, creo que yo tengo también unas habilidades de psicología, porque yo me siento con cada persona y hacerle un derrotero y un análisis de todos sus problemas de diseño, pero para sus problemas de diseño tengo que profundizar en su vida personal. Entonces llegábamos unos momentos en las clases que yo llegaba y les decía, mira, estamos tocando ya unos temas muy personales. Esto no es obligatorio, ni de la clase, ni de la universidad, ni del entorno. Queda entre nosotros dos, es algo privado, yo te doy mi punto de vista, no me quiero meter en tu vida, pero lo que veo es que llegamos a que posiblemente tú no estás resolviendo tu problema de diseño, que es tu marca, o es tus afiches, o es tu diseño de vestuario, porque tienes un problema en tu casa, porque tienes un problema con tu papá o con tu mamá. O sea, tienes un conflicto que no te está dejando ser. ujú. Entonces ahí empecé a descubrir cosas que inclusive muchos de los alumnos se volvieron muy amigos, inclusive muchos no muy amigos, pero por una sola conversación volvían y aparecían a los 3 y a los 4 años y me decían, profe, sin de la nada, quiero agradecerle porque por esa última clase que tuve con usted confronté algo que era un problema personal que ya me tiene en donde estoy. Tuve también una experiencia me senté una vez con una alumna, me decía, a mí no me da este diseño, no me funciona el logo, no soy capaz de darlo, lo hago y lo hago 1000 veces y no me funciona, y vengo y usted me lo corrige y tampoco me funciona. Quiero que me ayude. Nos sentamos a conversar y el problema no era el diseño, no era el logo, no era que no le... El problema es que a ella, la familia, la estaba obligando a estudiar algo que ella no quería. Entonces ella en realidad no le iba a funcionar nada. Mm. Ella terminó después estudiando, fue culinaria. Y me dijo, soy Otra forma feliz. de arte, ajá, otra Sí, forma de porque arte. es otra forma de expresión, lo sé hacer y soy feliz, pero fue porque después de ese encuentro yo le dije, ¿sabes qué? Estudia otra cosa. Es que tú tienes habilidades para lo que sea y si esto no es otra cosa y si te equivocas, no importa. Eres muy joven, lo puedes hacer y ganas de todas esas experiencias y lo hizo y es feliz ahora y me escribe como cada 3 años y me dice qué está haciendo y siempre recuerda que fue por esa sacudida mental que tuvo en ese momento. Entonces, de ahí, cuando terminando como bueno, 2018, 2019, que entró todo el proceso de la pandemia, todas las clases eran online, la verdad, el cuento online hizo que yo le perdiera mucho sentido a las clases, porque no sientes ese feedback tan directo y sabes que las personas están por estar, escuchan o graban la clase y no la sienten mucho y simplemente hacen las tareas por cumplirlas o las actividades. Pero el contacto directo es algo muy perceptivo, como lo es el diseño, es el que te hace entender los problemas. Un problema solucionado a distancia no es lo mismo que un problema solucionado
tangible, porque es que tú estás oliendo, estás percibiendo, estás escuchando, estás mirando qué es lo que está afectando, no estás mirando la problemática. Entonces, las clases se volvieron muy frías. Obvio, los problemas personales de todos estaban como al flor de piel, sabiendo que estábamos encerrados. Entonces yo también empecé como a indagarme qué está pasando, qué está sucediendo. Yo tenía otro trabajo porque era un administrador de un negocio familiar. Y como todo se frenó, el negocio también se cayó, entonces ya tenía un ingreso menos. eh, y me empecé a cuestionar y empezaron a aparecer como esos vacíos que siempre había ocultado. Y uno de esos vacíos era el que cuando había terminado la universidad yo quería seguir estudiando y nunca lo había hecho. Pero también estaba como en la crisis que llevaba 10 años o más dando clases y la misma universidad me hacía una presión y me decía, ¿tú qué? Tú no volviste a estudiar, tú no te estás especializando, tú no estás ejerciéndote conocimiento para poder impartirlo, tú estás dando lo mismo de siempre, no es lo mismo, Ujú, pero sí los tiempos van cambiando, las tecnologías van cambiando y todo evoluciona. Entonces empecé a averiguar, empecé a indagar, envié solicitudes y empezaron a aparecer propuestas de estudio en Europa. Siempre había querido Estados Unidos, pero hay un dilema social con el enfoque del diseño estadounidense y el enfoque del diseño europeo. ok, El enfoque del diseño estadounidense es mucho más técnico, preciso, hacer desde la técnica, hacer lo que se vea y que se dé. Y el diseño desde Europa es más conceptual, más de análisis, más de investigar. Y yo decía, yo quiero más ese lado. Entonces, sacrifiqué Estados Unidos porque siempre quería algo, vivir en Nueva York, ujú, estar allá viviendo en la ciudad. Igual lo hice varias veces también antes de eso, pero es una ciudad tan ruda que te implica sacrificar lo que quieres hacer por vivir en ella. O sea, tienes que trabajar mucho para poder vivir en ella y no podría vivir la esencia de- del diseño en la ciudad. Y Entonces quizás dije, esa preparación de la que vamos a conversar ahorita que estuviste en Europa, era necesaria para también reescribir lo que querías hacer y la razón por la cual querías o no regresar a Estados Unidos. Si tenía sentido, aparte de que la experiencia de vida en Europa te iba a traer a ti una nueva visión de cómo manejar la estructura que maneja Estados Unidos en cuanto a la técnica, ¿no? Mira, a mí, a mí cada episodio no deja de sorprenderme. Escucharte hablar de. Mira, sí, estoy erizada. Escucharte hablar de lo del bar eh, eh, fue tan mágico porque yo creo mucho en eso. Ayer estaba, en el momento que estamos grabando, el día de ayer, estaba invitada para una charla donde estaban hablando de la felicidad y la plenitud. Tú tenías que contar tu experiencia o decir qué pensabas sobre la felicidad, la plenitud. Y, y yo había recibido una pregunta hace unos días de por qué yo había decidido dedicarme al desarrollo personal y apoyar a otras personas, ¿no? Y a mí me tomó 3 días responder esa pregunta. Y yo decía, pero ¿por qué me cuesta tanto responder? Sí, técnicamente yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y la respuesta fue, o sea, me demoré tanto porque es que yo necesitaba sentir lo que iba a responder. Yo tenía que encontrarle una esencia a eso. O sea, ok, ¿por qué voy a enseñar? Ah, bueno, porque soy coach, porque no, no. O sea, ¿cuál realmente es la razón que me lleva a mí a quererme dedicar a ayudar a otras personas al desarrollo personal? Entonces, a mí, como tú haces ese análisis de que, oh, aquí hay algo que evaluar, ¿por qué me está costando "Ujú, tanto responder esta pregunta? Entonces fue sentarme, como digo, sentarme conmigo misma y decir, bueno, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Por qué me cuesta? Y escucharte hablar de lo del bar, yo decía, mira, tuvieron ellos que vivir la propia experiencia y empezó de la nada, sin expectativas, sin cumplir con cómo hago para llevarle a otras personas algo que ni sé yo cómo se siente. O sea, yo no tengo idea, yo sé que hay que vender, yo sé que abrir un bar es distribuir licor, poner mesas, poner música y que la gente consuma. Esa es la parte técnica. O sea, sí, sí. pero ustedes vivir la experiencia de qué quiero yo tener en ese lugar, fue lo que marcó la diferencia. Y es lo que tú comentas de que primero tienes que conocer o vivir tú lo que quieres ofrecer para que, de experiencia propia,
saber qué se siente y poder identificarte con el público que vas a atender. Es sabio el experimento que hicieron ustedes así de la nada. Y entiendo que posteriormente, después de esos 6 meses, el verlo ya como un negocio establecido y qué podíamos sacar de eso desde la parte financiera fue lo que interrumpió la esencia de lo que había empezado. Fue lo que rompió el estado Sí, natural bueno, del proyecto que estaban haciendo, que sí, también total. doy fe de eso, de que hay veces que no necesariamente lo que te da más ingreso es lo que te hace feliz o te da bienestar, y creo que uno debe, sí, por supuesto hay que pagar cuentas, hay que pagar bill, hay que vivir, hay que tener expectativas financieras. Sin embargo, si no te puedes dedicar a eso que realmente te gusta, pues tienes que tenerlo como parte de tu calendario todos los días. Después que descubres qué es lo que te gusta hacer, aunque no pague las cuentas, tienes que incluirlo porque es que se te repotencia, te permite ir con mayor fluidez a eso, aquello o aquello que quieres hacer y no necesariamente es lo que tienes que hacer y no necesariamente lo que quieres hacer. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante por ese lado porque igual dentro de esa primera experiencia, que éramos cuatro socios, Ujú, pasa algo muy curioso. Tres seguimos buscando por el lado del diseño y uno sí se quedó ahí y sigue ahí como tratando de volverlo a explorar y vuelve y cae y sigue porque cree que ese es como el lugar. Lo encontró una vez y era por ese lado, pero posiblemente no es ese lado. Posiblemente sean muchos lados. No es el enfoque en específico porque era un bar. Puede que no sea eso. Puede que sea el servicio, el ujú, atender, el crear. Entonces, ujú, de pronto, enfocarse en algo específico puede que no lo sea. ujú. Entonces, es como la exploración de descubrir que a veces las cosas como nos las pintan puede que no lo sean. Puede que sea más bien el camino o puede que sea más bien encontrar métodos. Sí, Entonces, ahí, al final es examinar, es no quedarte solamente con un solo escenario, sino trata de debaratar lo que está sucediendo y qué compone el resultado final. Si esto es lo que me está trayendo como resultado, ¿qué tuve que hacer yo? Qué lo rellenó? ¿Qué fue lo que traje a esto para que funcionara? Entonces, cuando tú empiezas a sacar las partes como de un carro y empiezas a desbaratar el resultado final, pues te quedas con lo que tú crees que funcione y que puedas llevar a otros escenarios y que pueda brindar el resultado. Pero tienes que llegar a ese momento de examinar, de conseguir el por qué, cómo funcionó, por qué funcionó y para dónde voy después de eso. O sea, si cada cosa lo tomamos como una experiencia, como un trampolín, un puente más, un escalón más, pues primero aligeras el equipaje de tener que cargar, yo lo llamo lealtades inconscientes, de funcionar por funcionar y por lo que te han dicho y por lo que crees que funciona y por lo que a otro le funcionó. Eso te limita a explorarte tú mismo y a explorar el contexto, que tú, aunque una persona lo vea de una forma, cuando tú lo exploras desde tu experiencia, ves cosas totalmente diferentes y que a ti te van a ayudar y no necesariamente a otros, ¿no? sí, sí. Hay algo muy interesante como en todo eso. Entonces, cuando yo me fui a estudiar, hice un magíster en España, esa experiencia de volver a estudiar, yo Mm. ya no estaba en edad de hacerlo, inclusive mis compañeros de estudio eran 15 años menores, 20 en muchos casos, me decían, tú no aparentas la edad que tienes. Entonces, como que me camuflaba dentro de ellos, pero yo decía, no, yo tengo otra edad. Pero ellos me decían que era más como por la energía que yo les irradiaba de que lo quería hacer y quería vivirlo y quería entender qué estaba pasando en el mundo. Bueno, estudié y fue difícil, fue duro porque era un reto fuerte, era muy intenso el estudio. Yo lo hice con toda la actitud, quería sacar la mejor nota, no la saqué, pero estaba ahí porque obvio habían personas con unas mentes más brillantes que ganaban, pero también había unas barreras culturales. Las personas a las que mejor le iban eran los europeos, pero porque tienen un bagaje cultural de meterse en el entorno, nosotros en realidad somos más sesgados, nosotros estudiamos un poco. Para mí era un gran logro estar estudiando un magíster y yo llegaba y decía, no, es que estoy estudiando un magíster con ustedes. Y ellos eran como, ah, bueno, es que yo ya llevo cuatro. Mm. Y nosotros, ah, yo sí, yo llevo tres y he hecho cuatro especializaciones y tengo 20 años. Y yo era como, ¿qué? O sea, para ellos ya es como una dinámica de vida. Entonces era muy difícil competir con eso porque ya para ellos era fácil. No fácil, pero sí era un poco más llevadero.
Ujú, entendían la dinámica de cómo solucionar los problemas. El último proyecto era un proyecto personal. ujú, Ahí hay una clave muy interesante porque como siempre te enfocas en solucionarle los problemas al otro como un diseñador ejerciendo, yo quería que el proyecto final era mío, fuera mío, porque yo siempre he querido hacer un proyecto propio, una marca propia. ujú, Fue lo más duro, fue lo más difícil que me fue muy regular. Inclusive en el último análisis, en el último eh, la última exhibición o puesta en escena de mi proyecto, ujú. los jurados me decían, todo está ahí, en tu proyecto todo está, es increíble, es mágico, reúne un montón de factores, pero falta concretarlo. Esto quedó a la mitad. Y yo lo decía y lo tomaba, y yo digo, sí, lo sé, pero ¿por qué? Porque es que es un proyecto personal y yo veo las cosas en los otros, pero en mí es más difícil. Wow. Entonces a veces tienes que vivir la experiencia de toda tu vida, aprender a reconocer todo lo que está pasando en tu vida, Ujú, pero también a veces necesitas ayuda y que alguien te mire ujú, para poder aprender de ti. Entonces yo personalmente también estaba en ese proceso en esos años, yendo a donde coach, psicólogos, pero de una manera muy informal que me dijeran o me explicaran yo por qué hacía ciertas cosas en mi vida y por qué me comportaba así, porque uno vive, pero cuando te dicen, no, mira, es que sabes qué te está pasando esto, y es constantes. Tienes constantes en tu vida, con relaciones personales, con cómo afrontar los trabajos, entonces ya ahí uno se empieza a centrar. claro. O sea, a veces necesitas una guía Ujú, porque tú mismo no vas a ver lo que los otros ven, ujú, o inclusive tus patrones de comportamiento. Entonces, para mí, el aprender a analizarme y hacer como esa lista también de factores y características como se la hago a los clientes ujú. es vital, pero es difícil. Hacérselo a uno mismo es muy difícil porque a veces criticarte, analizarte es duro, decir yo soy malo en esto, no muy bueno en esto, siempre cometo los mismos errores, que en realidad no son errores, son procesos. Es como, bueno, ya entiendo por qué. Pasaron 30 años para entenderlo, pero está pasando por lo menos. Así. Entonces eso también a mí me decía, pensar en la edad, no, porque yo decía, es que yo ya a los 40 años volver a estudiar y estar estudiando con personas de 20, no, 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 eso no importa. Cuando empecé a estudiar, nadie me miró mal, nadie me criticó, nadie, no, porque todo el mundo está analizando y está es por sus metas personales y está analizando los rendimientos dentro de un proceso. No están mirando, cuestionando Tú crees situaciones lo que otros externas. creen que creen de ti. Tú crees lo que otros creen que creen de ti. Exacto, sí. Y esas son las barreras que han estado constantemente en la vida. Entonces, Ujú, una de mis barreras de irme a estudiar es, vas a ir a dejar tu familia, tu hijo, tu, tu, lo que llevas, tu profesión, y lo vas a dejar todo, porque así es que te lo dicen. Y ahora yo digo, pues lo dejé todo por mucho más, porque ya que vuelvo, retomo y digo, tengo mucho más conocimiento, tengo mucha más experiencia, tengo mucha más seguridad y pasó algo que era también un miedo muy grande antes de yo irme. El miedo era dinero, ¿no? Y yo dónde consigo trabajo, y es que yo siempre estoy acostumbrado a un trabajo estable, y cómo voy a pagar, y si me voy, cómo pago, y si se me acaba el dinero, siempre, siempre. Ha pasado algo muy curioso que yo todavía no alcanzo a comprender. Yo ujú, llevo casi 5 años sin trabajo entre comillas, pero sin lo que yo consideraba un trabajo porque mi familia me había dicho, un trabajo es cumplir un horario, 5 días a la semana, de tal y tal hora, eso es un trabajo que te paguen seguridad, salud, todo. Y eso es un temor que todavía persiste. ujú, Pero yo digo, llevo 5 años y todo lo estoy pagando y todavía estoy vivo y tengo salud. Entonces posiblemente hay otra manera y no es que no esté trabajando, estoy trabajando de muchas formas y posiblemente estoy más feliz, no estoy quitando el vacío de que me quede sin trabajo, pero también digo, en cualquier momento el trabajo en una empresa se puede acabar y no te van a avisar. Entonces son como unas ilusiones mentales que te ujú. frenan. De pronto el estar en ese vacío me presiona a tener que estar buscando constantemente qué más hacer.
Y es parte de tu creatividad, es parte de tu esencia, así es, como comentabas al principio, desde niño, la curiosidad. Yo creo que este moverte, este evaluarte, buscar escenarios diferentes, es parte de lo que eres. O sea, es Sí, lo que te mueve. eso tiene que ver mucho con personalidades, no a todo el mundo le aplica, pero Mm, al parecer, y es algo que apenas he venido a descubrir el último año, es parte de mi personalidad. Entonces yo estaba analizando con un psicólogo y él me decía, mira, es que a ti te pasan ciertas cosas. Tú has, tu estándar es que duras año, máximo 2 años en un trabajo rígido. ¿Por qué? Porque tu mente va tan rápido que sabe que en 1 año o en 2 años ese trabajo es cíclico. Y yo ujú, le decía, sí, es perfecto. Yo ya sé qué va a pasar cada mes porque ya lo viví en un mes y es algo cíclico y es un proceso. Entonces él me decía, tú te aburres, tú necesitas retos. así es. Y yo, bueno, sí. Entonces él me decía, ¿por qué duraste más de 10 años dando clases universitarias? Porque cada semestre es un reto distinto, porque no tienes un horario establecido, porque puedes hacer más cosas al mismo tiempo, Ujú, o sea, eres más libre y te puedes expresar más. Cambio, si te ponen a hacer diseños de estampados para vestidos de baño, año tras año, se te vuelve algo mecánico y tú dices, mi mente no está para esto. Yo podría estar haciendo muchas más cosas. Y yo le decía, es real, es real. ujú, Cuando pasó todo el proceso de irme a estudiar, terminé los estudios, se me abrió tanto la mente en otra ciudad, sobre todo en Europa, que yo me matriculé inmediatamente antes de terminar en otra, en una especialización en ilustración, pero era más porque quería seguir viviendo la cultura y la ciudad. Me quería pegar al máximo de eso y seguir aprendiendo, porque me estaba dando otra visión del mundo, de cómo vivían la noche, cómo vivían la fiesta, cómo vivían la cultura, cómo se percibían los entornos, cómo ellos desde los 14 años, por la conectividad europea, están viajando por países. Cada fin de semana viajan por 17 euros, que vale un vuelo, y están conociendo, y son interculturales desde muy pequeños. Entonces perciben y reciben muy bien al inmigrante porque son como conocer de todas partes y quieren aprender. Entonces yo decía, yo quiero esto. Entonces, mientras yo estudiaba, asumí la vida como si fuera un europeo, pero no por el glamour, sino por el estilo de cómo ser óptimos, porque son muy óptimos. Tienen pocas cosas, viven en apartamentos de 4 por 4 metros, pero no les importa. Inclusive no tienen mucha ropa porque más bien la compran cada estación. Pero eso sí, cada fin de semana se van o para Ibiza o para Grecia o para África. Y yo decía, ¿cómo lo pueden hacer? Pero yo decía, es muy fácil, pero si estás allá. sí. Bueno, yo Para creo que nosotros. si se te abre, o sea, aun cuando tú no estés ahora ya, tienes otra expectativa de lo que tú mismo puedes hacer independientemente de que culturalmente hayas crecido en otro lado, porque viste otra realidad. Y Sí, esas preguntas que tú te haces de, bueno, quiero vivir la cultura, porque pueden viajar, porque no todo el mundo se las hace, porque no todo el mundo tiene la misma curiosidad. Y no todo el mundo está dispuesto a salirse de, de la estructura lineal social que te invita a que, bueno, tienes que, en estos días estaba diciendo, mira, es que tú te acostumbras a definirte con lo que haces porque desde pequeño te dicen, para ser alguien, tienes que estudiar. Tú eres alguien si tienes títulos. Entonces, de allí yo traigo a que, bueno, cuando te preguntan quién eres, pues tú lo que haces es nombrar títulos, porque es que es como te puede identificar socialmente, puedes conseguir una posición y puedes rodearte de cierto tipo de personas dependiendo de quién eres a través de lo que haces. Y lo que he tratado es de desligar eso. Tú puedes ser una persona, tú tienes que tener una definición propia de quién eres, si no tienes que llegar todos esos títulos encima, que por supuesto son importantes, lleva mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo y muchas decisiones en el camino, donde los estudios no se van, son años de dedicación, yo lo entiendo, pero he tratado de colocarlos como un puente que te permiten a través de quién eres mostrarle a las personas cómo pueden hacer las cosas a través de tu experiencia, pero no es quién eres, eso es una herramienta más que tienes para poder compenetrarte con otras personas y brindar.
lo que tú entiendes del mundo a través del conocimiento que has adquirido en profesiones. Es lo que he descubierto, porque es que me encontré, Camilo, en un momento donde yo estaba en blanco, donde yo dejé de trabajar, soy mamá, y yo decía, yo salía y la gente, bueno, ¿y a tú qué te dedicas? Y yo decía, ¿qué respondo si no estoy trabajando? O sea, Sí, pero ¿y quién eres? Y cuéntame un poco de ti. Y yo decía, wow, qué pregunta. Cuéntame un poco de sí, sí, ti. sí, Ok, cuando me iba para atrás, bueno, cuéntame un poco de ti. Bueno, desde que me gradué lo que he hecho es trabajar. O sea, no sé qué decirte porque es que mi vida se ha ido trabajando. Y después de ujú, ahí, pues me tocó ser mamá, entonces, bueno, soy mamá y ya, ahí ya no sé más nada de mí. Entonces, me tocó despegarme, fueron muchas horas de llanto, muchos días de querer estar en la cama y no querer hablar con nadie porque yo no entendía quién era yo y sentía que había perdido 40 años de mi vida. Ok, entonces cuando hablas de la marca, yo decía, es que la marca personal eres tú. O sea, ¿quién eres tú? No es el negocio ni el servicio que prestas, es quién sí, eres sí, tú. sí, sí, Entonces, si tú sí, no sabes quién eres, cómo puedes transmitir una marca más allá de lo que socialmente o en el marketing tienes que transmitir por colores, por letras, por... No, 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 no. Si no tenemos nada de eso, o sea, si nada más tengo un solo tipo de letra y un solo color, todavía me dice esa marca quién soy yo. ¿Sabes? Sin la es parte verdad, técnica. sí, ¿Ves? es Entonces, verdad, se necesita la parte técnica, pero sí, tiene que estar, no puede, tiene que ser una integración, tiene que estar como unida, digo yo. Y yo sí, veo cuando comentaba lo de que el primer día de clase sudabas, la clase la dictaste en media hora y después no sabías qué hacer. Cuando te comenté que había hecho la charla ayer, yo tenía 10 minutos, de 10 a 12 minutos, y lo hice en 7 en 5 no sé. No sé, hice la mitad del tiempo. Y sí, después todo así, ok. Y yo, oh, es que todo lo dije tan rápido que ni me lo disfruté. Yo dije, esto pasa por querer decirlo desde algo que tengo que decir a través de un escrito en vez de hablar desde lo que yo quiero decir. Entonces yo entendí como tu parte, donde esa curiosidad y cuando tú eres una persona creativa, yo me he preguntado cómo hay personas que pasan 20 años haciendo el mismo trabajo todos los días repetido y no está mal. Qué bueno que esa persona descubrió que ese es su estilo de vida. sí, sí, es Pero verdad, cuando tú no lo tienes, te ven como un saltamonte, ¿sabes? Un poquito aquí, un ratico allá, empiezas y a los 2 años no estás, a los 3 años empezaste otra cosa, eh, y se ve como inconstante porque externamente se tiene definido de que tú tienes que dedicarte a una sola cosa, si haces varias cosas al final no haces nada. Entonces, romper con esos paradigmas y creértelo, o sea, decirte tú estás bien, o sea, tú no estás sí, loca, ¿sabes? sí, sí, O sea, sí, ese es tu estilo y te funciona y te brinda bienestar, pues tienes que buscar reunirte o relacionarte con personas y ambientes que caminen en el mismo sentido que tú para no sentirte el patito feo de la historia, pues. sí, sí. Ahí hay algo que se conecta totalmente con el diseño de marcas. Ujú, Cuando nosotros vamos a diseñar una marca, decimos, ay, yo necesito una marca porque estoy sacando un producto o porque tengo un servicio. Desarrollemos una marca ya y tengo este nombre. Ahí empieza la primera falencia y eso se puede aplicar también a lo personal. Uno puede crear marcas todo el tiempo y si tienes mucho dinero puedes crear marcas todos los días porque puedes pagar por eso. Pero de entrada la estás matando porque de entrada no hay una esencia. Y es algo que yo cuestiono mucho, sobre todo cuando las personas me dicen, es que yo voy a vender jabones y este es el nombre, hazme la marca. Y yo, espérate un momento, pero ¿por qué? Y ujú, espérame un momento, ¿para qué? Y sobre todo si es producto o servicio, tienes que primero tener la conciencia de que hay millones de personas ofreciendo jabones. Este jabón, ¿qué lo hace distinto? ¿Para qué te vas a desgastar? Vas a gastar tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo sacando un producto que va a morir tan rápido si no tiene esencia. Entonces, antes de decir, tengo el producto, tengo el servicio, tengo el nombre, paremos un momento. Primero analiza que es algo que aprendí en lo que estudié, ujú, que las marcas ahora se mueven son por emociones. No porque yo produzca agua o produzca una gaseosa o produzca un dulce o produzca unos zapatos. Tu negocio, tu idea de servicio no se puede mover en el alma por un producto tangible que si tú haces un análisis lo pueden hacer en cualquier parte.
Y tú dices, no, es que yo quiero vender zapatos. No, y es que son bonitos y son únicos. Sí, pero si tú los sacas, sabes que en 15 días en Asia te los pueden hacer iguales. Ok. Entonces, en realidad el producto es lo que va a mover o el servicio. No es que yo hago los mejores masajes, sí, pero sabes que hay 1.000 millones de personas preparándose para hacer masajes y mañana se van a graduar. Mm, Entonces, de entrada, pensar en eso y es también algo personal, que en realidad es lo que yo hago distinto. Entonces, hay una parte importante y es, ojalá, sobre todo si son negocios pequeños, personales, hagamos cosas que nos motiven. No, es que sabes que yo quiero que voy a montar un café. ¿Por qué? Porque acabaron de montar un café cerca a mi barrio y está funcionando. Yo voy a aprovechar que están funcionando los cafés porque están de moda. Espérate un momento, ¿sabes de café? ¿Eres barista? ¿Sabes de grano? ¿Sabes de dónde vienen? No, 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 no. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Si tú no conoces de lo que vas a emprender, por lo menos asóciate con alguien que sepa o mm, empieza a estudiar rápido ok. o búscate un asesor que te dé la información. Porque si lo haces solo porque tienes el dinero, voy a montar una marca de ropa que es muy común, porque le pongo un nombre y sacan estilos y que alguien los haga, pero es que eso lo están haciendo millones y millones de personas en todas las ciudades del mundo, montando marcas, Mm, y algunas porque sí, otras porque no, y otras porque tienen esencia. Todas las marcas que están funcionando y creciendo de manera rápida son porque hay una esencia que el público detecta. mm, Exceptuando las grandes que ya llevan muchos años montadas porque más del 70% de sus utilidades las gastan en marketing, lo pueden hacer, siguen conectándonos ahí, enganchándonos, pero porque ellos también tienen estudios que analizan nuestro comportamiento. ¿Nosotros qué tenemos? Esencia. Entonces empezamos a analizar, yo quién soy, mi producto qué hace. No, es que yo llegué a los jabones porque mi abuela hacía unos jabones muy ricos y yo recuerdo ese olor. Ya ahí hay una clave, hay ok. una conexión de ese olor de la infancia, del recuerdo. Y ella los hacía a mano, redondos, y les echaba especias y con una glicerina especial que traían de Asia, pero ella sabía, ya ahí hay una esencia y hay una historia, ya Ok. ahí hay una marca. Todavía no sé cómo se llama el jabón. Todavía no sé a cómo lo voy a vender, pero tengo algo más importante que es la esencia. Es más, ya con esa misma historia, si yo la cuento, estoy convenciendo a alguien, porque a mí ya me convenció. Hay un jabón que hacía una abuela con esencias ancestrales de Asia, a mano, con un aroma que te recordaba la infancia. Ya ese es el storytelling que es tan difícil de crear. Ujú, Cuando te dicen, no, es que tu marca necesita un storytelling, uy, ¿de dónde lo saco? Entonces, cuando nosotros pensamos desarrollar una marca, no nos podemos poner en el problema. ¿De dónde? Porque es que las cosas no salen de la nada. mm, Ay, pero es que a veces las ideas me llegan mágicamente. No. Sucede, puede suceder, pero en realidad son por conexiones. Conexiones de factores y situaciones. ¿O tú crees que, ok, porque mira, dos cosas. En las dos oportunidades, es que me llama mucho la atención, porque es que yo creo que empecé de atrás para adelante. O sea, porque en las dos situaciones, uno, cuando publiqué el libro, yo cambié el título del libro justo antes de publicarlo. Sí, o sea, antes Ujú. de publicarlo del Scent, cambié el título. Pregúntame por qué. Después que lo publiqué, que me tocó hablar de él, oh, ok, este título era el que tenía que hacer. Pero pues fue de atrás para adelante, no me Sí, sí, sucedió después. sí. Y con el podcast también. Yo decía, pero ¿cómo llamo a este? Y un día estaba en mi carro Sí. esperando un delivery para entregar y solo dije, pero qué, la pregunta fue, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? O sea, ¿por qué lo quiero abrir? O sea, ¿por qué quiero hacer un podcast si yo nunca estaba expuesta a redes sociales? No me gustan fotos, no me Ujú. gusta cámara, no me gusta hablar. Y esto salió así, tengo que hacer un podcast. Y salió el nombre solo y dije, salió el nombre y después dije, ¿por qué este nombre? ¿Qué significa este nombre para mí? ¿Por qué le coloqué este nombre? Y después cuando vi el logo, que lo agarré de la página web, busqué cosas sin Sí. copywriting y cosas, y yo vi como un círculo que daba medias, pero que daba como que estaba dando vueltas todo el tiempo. Ay, dije, este me gusta. Y colores que yo no había pensado colocar nunca. Mis colores iban a ser, siempre han sido colores tierras. Y cuando vi esta presentación en morado, azul, rosado, y decía, estos colores, pero me llamó tanto la atención, sentí que
eso es lo que yo quiero. Por eso te digo que empecé de atrás para adelante. Y cuando vi tu charla, que empecé desde el principio, de hacerme estas preguntas que tú estás Sí, diciendo, todas tenían respuesta. sí. Y, o sea, porque, o sea, no sé, por qué Ahí sucedió. pasa algo, Ujú, algo muy curioso. ujú, Nosotros tenemos la información está, ok, pero nosotros siempre estamos luchando contra nosotros mismos. ok, Cuando tú dices, mis colores son los tierra, sí. pero me salieron otros, es que están ahí, eso está ahí, no es que salga de la nada. Ahí, a veces las personas dicen, no es que veo este número constantemente, es que quiero cambiar de carro y todos los días estoy viendo un modelo de carro. Es que la información está ahí. ¿Por qué? Porque la recibimos constantemente de, de la televisión, del radio, está. A nosotros nos bombardea la información todo el tiempo y el cerebro la filtra. Pero nosotros chocamos con ella por ego, por problemáticas personales. Me pasó algo muy curioso. Yo ayer también tuve una charla de Ujú, emprendimiento con pequeños emprendedores y después de la charla se quedó alguien hablando conmigo y me dijo, tengo un problema con mi mar. Yo, listo, analicémosla. Es que yo tengo ahora un emprendimiento para crear unas plantas japonesas que crecen desde su mismo entorno, como unos tejidos, y ellas crecen. Y se llama Codonda, algo parecido, pero yo le pongo taller de plantas, listo. Pero hace un año yo tenía un taller creativo de pintura, y yo, bueno, pero hace 2 años tenía un taller de manualidades. Y yo, bueno, y yo siempre le pongo, porque es que mi nombre siempre ha sido Materile, pero es que no, es que Materile no me gusta, entonces yo lo cambio, entonces yo le pongo nombres a mis emprendimientos cada 4 o 3 años. ujú, Pues esa fue la conclusión que yo saqué. Ella me lo decía y yo dije, le cambia de nombre a sus emprendimientos cada 3 años, pero siempre quiere ponerle Materile, ujú, siempre. Entonces yo le dije, ¿por qué no le pones Materile y dejas de tanto problema? Porque como que cada que hay una moda en las manualidades, le pones el nombre de la moda a tu negocio, pero llevas más de 15 años haciendo talleres de manualidades. ¿Porque peleas tanto con lo que ya sabes que va a suceder? ¿Por qué peleas tanto con ese nombre? No es que material es como muy infantil, ujú, pero es que eso lo estás diciendo tú. Pero es que viene desde un cuento de mi infancia que a mí me leían. Y ujú, yo, pero es que eso remite a un castillo hecho con palitos. Pero es que ya puedes hacer un castillo hecho con otra cosa. Ya puede ser un material taller creativo y deja de divagar por todas las tendencias. Entonces yo en algún momento el consejo fue, deja de pelear contigo misma y deja de decir que estás cambiando de emprendimientos si ya llevas 10 años emprendiendo. Es como que la primera solución es aceptar que te vas a dedicar a eso toda la vida. O si no, ponte a hacer otra cosa, le dije. Y me dijo, tienes razón. Y yo, sí, acepta que eres Materile, taller creativo y que vas a hacer creaciones de 1000 cosas porque tu vida va a ir cambiando y ya. Porque también ella se ponía como unos frenos y me decía, es que yo no soy diseñadora, no tengo dinero para pagarle a un diseñador. Y yo, espérate un momento, si llevas 10 años viviendo de esto, lo que necesitas es planear y tomar la decisión y decir, es que esto ya sí es. Si tú te planeas, dices, bueno, entonces voy a gastarme un año para ahorrar, para estructurar esto que ya sé que va a ser. El dinero está, pero el dinero está cuando tú tienes planes. Si no, nunca va a estar, porque nunca van a haber planes. Me lo gasto en una comida, en una salida, en un vestido, pero ese sí. dinero está. ¿Tú crees que también adicional a pelearte contigo mismo, hay oportunidades en que uno tiene que aprender a escucharse y a Sí, sí. a dejar de escuchar el externo en lo que está de Lo moda, que, en lo que está en tendencia, en que esto se escucha más bonito porque a las personas le llama más la atención y aprender a escuchar lo que tú quieres? Y es cuando consigues la esencia de lo que estás y cambiarte sí. la narrativa, ¿no? También Es que simultáneamente. a mí me parece muy curioso porque cuando las personas me cuentan el problema de diseño, me están contando la solución, pero ellas no la ven. Pero la solución siempre está como con una Oh, negativa. ok. Pues, por ejemplo, cuando ella me decía, no, es que hace 2 años le quería poner materiales, pero no, más bien me dediqué por materas, ta, ta, ta. Y hace 3 años quería materiales, pero no. Entonces yo de una dije, ¿por qué no le pones materiales si siempre ha estado ahí? Ay, a mí me gustaría, pero no, porque es que la moda, y yo, es que mira lo que me estás diciendo, la moda siempre cambia, o sea, cada 3 años estás
teniendo que cambiar? ¿Por qué no te quedas con algo estable que tu misma mente te está diciendo, esto está ahí, está ahí, está ahí? Y hay algo que, lo que tú dices, no hay que pensar en lo que dicen los demás, porque nosotros tenemos que tener la seguridad de decir, esto es lo que quiero y lo muestro. Y ya, las personas lo van a ver porque está ahí, pero si yo no lo muestro o lo escondo, las personas van a ver eso, que yo escondo cosas. Y eso sucede en todo, inclusive en la prestación de un servicio. Si yo tengo un pequeño restaurante y yo no estoy conforme porque el piso es rugoso y se ensucia mucho, eso se va a ver, porque tengo la incomodidad y En yo tu ni lo boca. limpio, Ok, y yo ni lo limpio bien, y ok. ni lo Debería arreglo. tener otro piso porque no he cambiado el Y, piso. pero si yo digo, no, es un piso rugoso, es rústico, le voy a echar unos implementos, pero se va a ver así porque estéticamente y lo decoro porque mi Ujú. cocina es rústica, eso cambia todo. Pero Pero si eso es pasa de, cuando sabes lo que quieres. sí, sí. Y, y el saber lo que quiero es de estar como con esa seguridad, hacerse un análisis. Mm, Lo que tú hiciste para mí me parece clave. Es que yo digo, cuando yo entendí que hacer una lista de las cosas que yo creo que sé, mm, pero hacerla físicamente, mm. empezar a escribir. Yo a veces escribo y digo, Wow. aquí Ya. está, aquí Ya. está. O sea, yo lo tenía acá, mentalmente estaba ahí, pero cuando lo escribo y lo confronto, yo digo, aquí está la solución. Qué raro, qué extraño, está ahí. Yo lo hago con Entonces, audio, ¿sabes? Yo hay personas claves que le mando audio y después mientras le estoy mandando el audio, le estoy diciendo, te estoy mandando el audio porque es que me permite darme cuenta, mientras lo digo en voz alta, me escucho, me permite darme cuenta que sí es cierto, es real, está fuera de mi mente y puede ser. Entonces, para mí, escribirlo, pero también lo hago en audios. Es como repetírmelo, se lo digo a alguien, no buscando aprobación, sino es hablarme en voz alta, para creerme que eso que está en mi mente, porque a veces mi mente tiene muchas cosas, tú sabes, cuando uno es creativo, la sí, sí, mente sí. uno tiene millones de cosas y al final, si uno no se sienta, como tú dices, termina haciendo nada. ¿Eh? Todo se queda en Sí. ideas, en la mente, nada más. No, y ahí está la clave. Entonces, ya ahí como terminando como esta parte es, yo quiero ofrecer un producto, un servicio, listo, ofrécelo, pero piensa qué estás ofreciendo con ese producto y ese servicio que mueva emociones. Entonces tú puedes decir, bueno, no, volvamos al mismo ejemplo, es una cafetería, yo quiero servir unos cafés muy ricos, deliciosos, con aromas, esencias. Bueno, cuando tú vas a imagínate sirviendo ese café o imagínate tomándotelo. Ujú, ¿Qué pasa con ese café? Yo, ay, a mí me lleva como a una montaña de mi tierra, de donde soy. Bueno, te lleva a tu lugar de origen. Entonces empieza a notar eso, me lleva a mi lugar de origen. ¿Qué más pasa con el café? No, es que me encanta ver cuando yo se lo sirvo a alguien, la alegría. Entonces, me lleva a mi lugar de origen, genera alegría, comienza una conversación. Esas emociones son las esencias de tu negocio. Ya, ok. porque es lo que estás motivando. Inclusive eso funciona en cualquier parte del mundo, porque a veces dicen, no, es que nosotros estamos en una dinámica de un país que es consumista, capitalista, todo es práctico, rápido, en redes sociales, es que ya nadie, no hay contacto, y fue una pregunta que me hicieron ayer. Oye, tú estás hablando de cosas, de experiencias, de entrar a lugares, de vivir la madera, de tocar las mesas, pero es que yo estoy vendiendo un producto que en una caja y lo vendo por Instagram y yo, es lo mismo. Tienes que analizar cuando tu producto, primero hay dos contactos. Primer contacto, la interfaz. Ujú, ¿Cómo es la experiencia de compra cuando yo lo estoy haciendo? El segundo contacto, cuando el producto llega a las manos de la persona. Esos 3 segundos los puedes aprovechar o muy bien o muy mal, ok. porque se pueden volver 3 segundos de Amazon. Rompo, abro, quito los icopores, las bolsas. Ay, sí, está Mm, bueno. ujú. Y sigo destapando la caja. O rompo, abro, tengo que volver a abrir, abro y hay otro papel de color, abro y me pones a jugar con papeles de colores y se destapa unos stickers muy bonitos, eh, huele, eh, sale una nota con un agradecimiento y una leyenda. Ya ahí no hay 3 segundos, sino que pueden haber un minuto. Ya hay una conexión Ujú. que no la está haciendo nadie, porque yo en el teléfono estoy 2 segundos, si no me interesó nada, sigo 2 segundos, pero ya acá me estás captando 30 segundos. Mira, yo hace como 6 meses estaba contactando como a alguien, un asesor para montar un negocio.
y el negocio era relacionado al café. Entonces la pregunta fue, pero tú, la misma pregunta que tú hiciste, ¿tú sabes algo de café? ¿Tú has estudiado para barista? ¿Sabes de dónde? Esas preguntas me dijeron a mí, no voy a montar nada. Sin embargo, ahora yo le decía, pero es que no, cuando me preguntaban, pero un café, digo, pero, no, pero es un café, pero no es un café. Pero ¿cómo es eso? No, pero es que lo que yo quiero es la experiencia. Lo que yo te estoy invitando es una experiencia que, por mi creencia, el olor a café de entrada invita a tener una experiencia, porque todo el mundo se relaciona con el amor el olor al café, siempre le recuerda algo, mi abuela, mi mamá, cuando estudiaba, las noches de trasnocho mientras estudiaba. O sea, el café siempre trae una historia detrás, ese aroma trae igual que el chocolate. Entonces yo Mm. decía, "Hmm, yo lo que quiero es la experiencia, atraerla a través de la historia que cuenta un café, pero no es Ya, el café la sí, esencia del tú negocio". acabas de decir todo. Historias, historias a través del café. Ya ahí hay una narrativa, Ujú. historias a través del café. Y esa es otra clave. Cuando tú estás pensando en un negocio, en una idea de negocio, trata de no atarlo. Ok, Cuando tú dices, quiero montar un café de café arábiga. No, 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 no. Un café. Es más interesante decir, quiero montar un café de historias. Ya ahí no me estoy especializando en eso que te estaba dando miedo, no es que yo no sé de cafés de dónde vienen, de África, de Asia, no. Café de historias. Ya ujú, lo abre. Puede ujú, ser un sí, café cualquiera, pero va a generar historias y ya yo voy a ir, es porque ya cuando me dices es café de historias, yo, porque voy a ir a escuchar historias o voy a ir a leer un libro o ujú, porque voy a vivir historias, eso amplía. sí, Entonces, cuando pienses en una marca, pensemos en no atarlas a decir, no, es que yo voy a hacer una marca de zapatos para fiestas. Es que todavía no sabes. Es ujú, más, el usuario es el que te va a decir ¿para qué lo voy a usar? tus zapatos para qué los va a usar, Ok, porque los puede ok. usar para exhibirlos. Entonces, eso puede ir evolucionando y no le tengamos miedo a que las marcas evolucionen o que ellas mismas vayan hablando. No todo hay que definirlo ya. Yo puedo decir, pongo el nombre y después voy a ver qué tiene de descripción. Sí, me llamó Puede tanto la pasar. atención cuando dijiste en la charla, lo más fácil es crear la empresa. Tú vas y la registras y ya. ¿Y ahora qué vas a Sí, hacer? ¿Y sí, ahora qué vas a sí. hacer con eso? Y Mira, me ha pasado mucho ujú, que muchas personas me piden el servicio, se hace todo el diseño y se queda ahí. No sirve para nada. Entonces, sí, tanto con el, y también lo hice con el libro, ¿sabes? Que en el libro yo no lo saqué con la intención de vender ni hacer nada de eso, porque realmente es un trabajo arduo, hay que dedicarse full, para promocionar un libro y que la gente realmente le llame la atención y que vivir de eso, pues. Y tengo una amiga que está en España y ella hace manualidades, ¿no? Pero ella hace manualidades o sea, ella te estudia a ti primero antes de hacerte. ¿Qué quiere un bolso? Va, pero tú quieres un bolso, ya va. Pero ¿qué quieres con ese bolso? ¿Para qué lo quieres usar? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué ese color? O sea, te interroga, por eso ella es mm, tan eh, limitada en la cantidad de productos que hace. Porque ella tiene que estudiar a la persona, ella quiere que la persona viva una experiencia a través del producto que está haciendo, lo cual me pareció un riesgo exquisito, porque la mayoría quiere vender volumen, cantidad, que salga mucho, no importa, pero ella no, ella, aunque gane poco, ella se busca en brindarle una experiencia al cliente. Y ella sacó unos estuches para lentes. Y yo la contacté y le dije, oye, esto me gusta para el libro. Y ella me dice, ¿cómo así? Y yo le digo, oh, sí. A mí me gustaría que la gente en vez de recibir el libro la destape y, ok, aquí está el libro, cuando lo quiera leer. No, no, no. ¿Qué sentí yo cuando recibí ese libro? Y mire, tuve que sacarlo de una bolsa que es de terciopelo, oh, qué suave, y este color, y cuando lo abres tiene o sea, me has hecho, sí, o sea, me ha reafirmado el día de hoy que lo que yo trato de ofrecer son experiencias, no productos y servicios. sí, sí. Sí. Y eso es, el mundo se está moviendo en eso. Es más, sí, cuando yo lo veo mucho, porque yo tengo un hijo que ya tiene 11 años, y si ellos no están viviendo una experiencia, no les interesa nada. Es más, cosas tan duras porque ellos han vivido en otro crecimiento que cuando les dices, salgamos a caminar, ellos dicen, ¿por Ujú. qué? ¿Para qué? Para que me dé el sol, para que me dé calor, para que sufra. Es muy complejo. Mm, Entonces, cuando me toca hacerles, disfrazarle la salida y ujú, decirle que va a vivir experiencias absurdas,
porque están en un entorno de experiencias. Ellos viven en una tablet, en un videojuego Mm, alta dopamina, donde ellos están saltando un volcán, disparando, ok. volando, viviendo experiencias que la realidad inclusive ya no nos, pues no nos ofrece. Sí, caminar en la naturaleza es así como que aquí no pasó nada. Sí, ellos dicen, vamos a caminar. Y yo sí, el aire fresco, no, Ajá. me va a dar calor, me voy a cansar, voy a sudar, me va a doler los pies. Lo asocian con sufrimiento. Ok, ok, sí. Entonces, nos tenemos que pegar de eso mismo, pero voltearlo Ok. y tenemos que exaltar las experiencias, las emociones, los pequeños detalles, el brillo, el olor, la palabra, la frase, lo que posiblemente ya ahora viene como tan plástico. No, Mm, dicen, mm, pero ¿cómo? Y es costoso. Sí, y es que ahora romper la barrera de la emoción, sobre todo porque somos personas que estamos necesitando emociones. Si tú me dices, no, mira, aquí tengo un anillo que vale 1000 y este vale 500, yo, por precio, pero este vale 1000, pero es mágico, pero solamente tú vas a saber qué tiene. Ya la curiosidad de vivir una experiencia que este no tiene nada, ujú, yo allá y rompo la barrera del dinero. Y eso pasa con muchas cosas. ok, ok. Nosotros decimos, no, 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 es que tengo cuentas por pagar, pero no, no, no. Pero cuando estamos caminando por un centro comercial y una vitrina nos conecta, me invento la necesidad, Sí, hasta la manera en que pero sí me sí, conectas. hasta la manera en que decoran, te hace a ti pasar o que te paras y o algo me llamó la atención. Y por lo menos en mi caso, yo estudio mucho, si veo algo, cómo se formó ese algo, cómo llegó esa persona a esa conclusión de que eso era lo que tenía que hacer. Siempre busco las historias en las cosas que estoy, que veo, ¿no? Mira, en la charla que te comenté, que donde tú estuviste, yo anoté por aquí que se trabaja, aun cuando se habla de estrategia, estrategia parece estructura. Sin embargo, tú la enfocas de la estrategia es una posibilidad de hacerte preguntas que puedan darle razón de ser y vida a tu marca, ¿no? Así lo analicé en ese entonces. Y yo en casi todas mis publicaciones coloco, que es lo que me ha permitido a mí avanzar, es tu por qué y para qué definen tu proceso. Cuando tú sabes por qué te pasan las cosas y qué puedes hacer con ello después, es que puedes darle sentido y tener un avance en tu proceso. Y yo en tu charla anoté eso, dice estrategia para qué y por qué quieres tu marca. Créale una identidad y una historia y haz una transformación, un agradecimiento a través de tu logo. Sí, sí. Entonces, Inclusive ese las por qué y preguntas que hay para que qué, hacerse. Ujú, ese por qué y para qué puede partir desde lo personal. Porque yo qué quiero y para qué lo quiero. ujú, Porque a veces meternos en los zapatos del otro es muy complejo. Las marcas grandes dicen, no, es que hago un focus group de 1000 personas y las entrevisto. Yo posiblemente no pueda hacer eso. Lo puedo ujú, hacer con mis amigos, familiares, pero como el mismo ejemplo que decía al principio de cuando se montó el bar, ujú, responder preguntas y necesidades propias de mi grupo que lo está necesitando. Entonces, ¿por qué y para qué lo quiero? Porque quiero tomarme un café todas las mañanas, porque quiero sentirme bien, conectarme, recordarme quién soy, o sea, aterrizarme. ujú, Eso es un por qué y un para qué para ese café o esa cafetería que voy a montar. ujú, Puede ser por economía, porque quiero dinero. Bueno, ¿para qué quieres el dinero? Para darle estabilidad a mi familia, para darme un viaje, o sea, para sentirme bien, para tener salud. Son porqués que salen del dinero, pero es que llevan a algo. Si en realidad dicen, no, no sé, hay que cuestionarse un poco más, pero siempre va a haber un porqué. Entonces, podríamos como reestructurar la pregunta cuando te dicen que vas a montar un negocio y te dices, tienes que evaluar qué hay allá afuera que se necesite. No podríamos, no descartarla, pero también agregarle tu apreciación también, o sea, ¿qué creo yo que Sí, sí, o sea, es cambiar la que pregunta. yo creo que esa pregunta va a seguir, pero la fase no es la inicial, porque es que si tú Ok. de manera inicial te planteas, ¿qué Mm, necesita la gente? Inclusive un amigo me decía, ¿sabes qué? Paguemos porque hay unas nuevas aplicaciones que están monitoreando todos los teléfonos y los pagos que hacen a nivel de Estados Unidos y la aplicación nos dice las personas que están comprando y después de comprarse un café en Starbucks, ¿para dónde se van? Y dice que el 40% de esas personas se van para la universidad y el otro vuelve a su casa. Entonces me decía, ya sabemos, ya lo tenemos solucionado. Y yo, no,
primero es plantearse por qué lo quiero, para qué lo quiero, porque es la esencia de la persona, porque salió o se levanta todas las mañanas y quiere tomarse un café. ¿Por qué? Porque quiero progresar, porque quiero salir adelante, porque quiero salir a ver el amanecer y el café me activa y me conecta con la naturaleza. Esa es la esencia. Cuando yo ya tengo esa esencia estructurada y esos valores de marca que son como, es como si fuera un ser, yo Ujú, estoy creando un ser, le ujú. estoy dando una personalidad, ya ese ser está más maduro y llego y lo confronto con lo salvaje del marketing. Entonces ya ahí lo confronto como, bueno, esto que está embrionario creciendo Ujú. se va a confrontar con que el 20% de las personas toman café a las 3 de la tarde. Ah, bueno, entonces a esa hora no. Por la mañana, por la tarde, hay unos vacíos de consumo. Pero si empezamos a limitar con las estadísticas de marketing nuestra creación o nuestra marca, Frustramos. sí, no, nada funciona. Es que ya lo único que funciona es seguir detrás de los stores de café que ya existen y nadie va a progresar atrás. Entonces, también es atreverse a que si tienes dentro de tu visión hacer algo diferente, siempre y cuando Sí, yo siento que ese por qué, ese para qué te mantiene motivado, ¿sabes? Es la burbuja esa de la bebida que te hace levantarte y crear, ¿sabes? sí. Crear, reaccionar, activarte. Le da un sentido mayor a ver la caja registradora vacía y decía, ah, pero está vacía, ¿qué no estoy viendo? Sí. Ok, está vacía, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer diferente? Para mí, las preguntas son claves. No, y hay algo muy importante, porque a mí siempre me cuestionan, pero ¿por cómo voy a ir en contra de? Ok. Y yo, mira, hay una cosa muy interesante y lo tenemos que analizar ya. Las marcas grandísimas, McDonald's, Starbucks, Dunkin', que ya se llama Dunkin', Ujú. están cambiando todo el tiempo y cada vez más, porque inclusive año tras año ven que sus ventas cambian Oh, abruptamente y se bajan drásticamente hasta que los han llevado a crisis que no nos hemos dado cuenta, pero han existido. McDonald's lleva 2 años muy duros porque no saben para dónde coger. Inclusive ya se están volviendo casi que veggies, que su logo se está volviendo verde en muchos países. Y uno dice, ¿qué? Si ellos se cuestionan, si ellos, por ejemplo, Starbucks ya no vende café, sino bebidas y ujú, vende momentos, ujú. y lo está pasando con muchas marcas porque yo no lo puedo hacer. Si ellos están diciendo que si no lo hacen, desaparecen rápido, porque es que las empresas ahora, en 2 años, si no se sacuden, pasan cosas que los mueven, porque los usuarios no son fieles. Son fieles, lo mismo, a las emociones, Ok. pero fiel a un precio, fiel a calidad, no, porque es que la calidad la hacen en cualquier parte. Y el Algo precio. bueno se hace, Ujú, pero el buen servicio, volver a lo tradicional, la atención, la calidez, la honestidad, ya el cuento de que tiene tu etiqueta, ujú. qué es, qué porcentaje es, qué tóxico es, que yo pueda decidir, pero porque soy consciente, eso ya es lo que más Sí. vale. Esas estrategias de ofrecer cosas que no son solo para atraer al cliente y luego tener que invertir, o para mí es gastar tiempo explicando que es que la publicidad no era lo que era, pero era para que viniera. Eso debarata la honestidad, la originalidad, la autenticidad de un negocio. O sea, esa palabra no sé por cuál cambiar que no sea negocio, pero negocio suena a negociar de una manera fuera de... Sí, Vender una idea, sí. sí. Hay algo, pues que también me pareció muy interesante. Cuando yo estaba dando clases en Perú, en Lima por cultura es una ciudad gris, las personas son serias, grises, y yo iba inclusive a los centros comerciales y veía poco color. Aparecía en la ropa deportiva, pero era poco color, todo muy homogéneo. Mira qué Y análisis cuando, haces tú. pero cuando fui a dar clase, porque eran diseñadoras, todas las que iban a salir graduadas, y yo las estaba asesorando cómo iba a ser su marca recién saliendo. Un caso, una me dijo, yo quiero hacer cosas, pues dentro de lo que me dijo, muy locas, innovadoras. Yo quiero que sean cortes asimétricos, colores absurdos. Y yo, me encanta, me parece ideal porque esta ciudad no lo tiene. Ujú. Y yo les decía, yo vengo acá a buscar cosas distintas y no las encuentro. Es más, pero me gusta porque cuando voy a los centros comerciales, los zapatillas de colores más extravagantes están en promoción.
porque nadie las compra por hay algo cultural. Entonces, ¿Qué? un 70% más baratas y yo era feliz comprando allá. Pero ella me decía, quiero eso, y yo feliz, pero, e inmediatamente se frenaba. Me decía, pero no, pero voy a empezar con unas polo básicas, serias y estructuradas, mientras entro al mercado y me posiciono. Y yo, ¿por qué? Estás entrando al mercado como todos están, compitiendo como todos. Yo les decía, ustedes tienen que analizar el potencial que tienen de lo diferente que pueden ser, porque están en un entorno, porque yo veía que toda la escuela de esa escuela tenía aproximadamente unos 2000 estudiantes y todos eran distintos, porque era el lugar que permitía ser distinto dentro de una sociedad muy seria. Sería. Ujú. Entonces yo les decía, si ya estás en este entorno, ves que hay público distinto. Estamos hablando de un país que tiene 30 millones de habitantes en una ciudad capital que tiene 11 millones. Es algo absurdo. Yo les digo como un consejo, y esto aplica para cualquier parte, sobre todo porque la mayoría de personas vivimos en ciudades muy pobladas. Ujú. No pensemos en apuntarle a gustarle a todo el mundo. Eso es imposible para cualquier marca. Pensemos en gustarle en solamente al 0,5% de donde estamos. Y ya con eso podríamos ser millonarios si queremos ser millonarios. Ya. Pero quererle gustar a todos es enloquecernos. Sí. Yo le decía a ella, con solamente que saques esos modelos absurdos y que solamente el 0,5% de toda Lima, que tiene 10 millones de habitantes, se conecte con tu marca, que tú eres distinta y constante en lo distinto, ya vas a tener para vivir toda la vida. Ya. Tienes que creértelo para poder crearlo, ¿verdad? Tienes que, Sí, y estar también dispuesto a asumir las consecuencias en el buen sentido de la palabra de que eso que estás haciendo, que es diferente, puede traer consigo soledades probablemente, pero sí, circunstanciales también, ¿no? Porque hasta que la gente se adapte a que puede ser diferente. sí, sí. Ujú. Pero sucede, pues de alguna manera, si somos fieles a nuestras ideas, a los sueños, si nos conocemos y lo estructuramos, a ver, pareciera mágico, pero sucede, empieza a suceder. Y muchas experiencias, cuando tú hablas con personas que les pasa, les sucede. Yo tengo una amiga que tiene una marca de ropa íntima y lleva ya 7 años y ella dice, estoy ahí. Todo el mundo me dice que mi marca es exitosa, que podría exportar a todo el mundo, pero a veces no me da económicamente, pero sigo y yo le digo, sigue, no desfallezcas porque hasta ahora no veo nada igual. Pasará algo que se conecta con alguien, lo va a ver, se va a conectar, un boom, y estás ahí, vas a estar para expandirlo, pero si no estás, Mm. no va a pasar. Hay que tener paciencia entonces en Sí, los emprendimientos sí, cuando emprendes desde el ser, desde la autenticidad de lo que tú quieres, después de hacerte las sí, preguntas correctas, entonces entender que va a tomar su tiempo, que sí, primero que tú lo desarrolles porque vas en constante evolución y después hacer que los demás entiendan. Yo te había comentado antes, eh, ¿por qué no delegas el marketing y la publicidad del podcast y del libro a expertos? Fue la pregunta. Y mi respuesta fue no, no puedo hasta que yo no esté clara totalmente, internalice qué es lo que quiero transmitir para poder hacer que la persona que se ocupe de ello lo entienda, lo sienta, entienda qué quiero yo hacer con ello. Porque si no, lo contrario va a ser un servicio más que pague para hacer lo que hace para todo el mundo y eso no es lo que sí, estoy buscando. sí, Ujú. es verdad. Y está bien, Sí, sí, toma su hay que tiempo, pero darle está bien, tiempo. sí, Sí. me siento bien con esa decisión. Mira, a mí me ha pasado algo similar y yo tengo una marca personal que no he podido lanzar por eso mismo. Como Ujú, no siento la seguridad de llegar al punto preciso de qué es lo que quiero expresar con ella. ujú, Y ya he tenido 3 oportunidades de hacerlo. Esporádicamente cada 5 años, como llego y digo, el impulso es. Y cada que lo paro, pasa un año y digo, no era el momento. Y va pasando el tiempo y digo, no me preocupo. Antes ya no me estoy preocupando tanto. Digo, no, es que antes la estoy añejando tanto en mí que la seguridad va a ser tanta que va a salir casi que ya desarrollada. Y eso es lo que quiero. Entonces, hay tiempo, hay tiempo. Eso me da pie a algo que leí en estos días. Decía, si te preguntan, ¿en qué tiempo hiciste el podcast o en qué tiempo hiciste el libro? ¿Por qué tan poco tiempo? Y la respuesta era, llevo toda la vida haciéndolo.
solo que ahora lo puedes ver. Muy interesante lo que acabas de decir, porque ahora cuando estábamos empezando decías que te cuestionaba mucho eso de ¿yo qué soy? Trabajo. Cuando empiezas a definirte, soy lo que llevo haciendo todo el Lo tiempo, que- mira que ya te das un nivel de que lo llevas haciendo. Eso también a mí me cuestiona y digo, me estoy reestructurando para decir, no, lo que yo vengo haciendo es todo mi proceso y ha sido firme y constante porque he sido firme y constante conmigo, así tenga mis vaivenes, pero que ya en la historia no se ven vaivenes, sino que todo se ve así. Ujú. Sí, yo creo que reconocer, o sea, no, a mí una vez me dijeron, pero es que ese por qué puede llevarte a culparte. Yo le dije, no, pero es que es precisamente el reconocimiento de toda la trayectoria, de cosas buenas, malas, altos, bajos, experiencia, es que es lo que me está permitiendo pensar y ser como soy ahora. Entonces, bueno, vamos a empezar a evaluar qué hay, qué aprendí de todo esto, sin pasarle por encima, porque, me gradué de, pero ¿qué me llevó a graduarme de? ¿Cuál fue la Ujú. experiencia que viví? ¿Cuánto tuve que pasar? ¿Cuántos autobuses tuve que perder? Tuve que caminar mucho, no tenía para pagar autobús. O sea, cuando empiezas a buscar en el fondo, para mí es irme hacia atrás y disociarme de la experiencia y verlo desde arriba. ¿Quién era esa muchacha que estaba a los 20, a los 15? Y le da tanto sentido lo que soy hoy a los 46 años, que ha sido, como tú mismo decías, ha sido mágico ese reencuentro. Sí, Sí. muy bueno. Quiero agradecerte, Camilo. Antes de despedirme, quiero que, bueno, que comentes tus redes sociales, cómo te pueden conseguir, qué tipo de servicio puedes prestar. Ya aquí lleva muchísimo material. Bueno, igual, no sé si puedes de pronto compartir más por texto, por Instagram, me pueden Ujú. seguir. Yo soy diseñador gráfico, hago asesorías, consultorías para desarrollos de marca, desarrollos creativos, también he tenido mucha experiencia docente, entonces hago consultorías de diseño, todo lo que es en torno diseño creativo. Y no, pues con mucho gusto, me gustó mucho hablar contigo, una experiencia muy interesante y qué chévere. Yo Y sé que creo para mí que es mucho, yo sé. tienes mucho para crear ese café con historias. Sí. Bueno, Agradecida, encantada y voy a vale, dejar en los comentarios, pues, o en la cajita voy a dejar tus redes sociales vale. y pues te contacto nuevamente para hacerte saber cuando salga el podcast. Muy bien, gracias. Que estés muy Gracias, bien. gracias Un a ti. abrazo.